El estudio de Albert Einstein en Princeton era un lugar bastante sencillo. Contaba con una mesa de escritorio, con algunos estantes. En uno de los muros había una pizarra con anotaciones que el científico hacía constantemente. Pero lo peculiar de este lugar es que en una de las paredes contaba con tres retratos de tres gigantes científicos de los que él se apoyaba y con los que él se inspiraba constantemente. Uno de ellos era Isaac Newton, ese científico que descifró la gravedad y que formuló las leyes que utilizamos hoy en día. Otro era Michael Faraday, el científico inglés que por medio de la inducción electromagnética demostró que los electrones podían ponerse al servicio de la humanidad y podrían realizar trabajos mecánicos para facilitar la vida del hombre. Y el tercero fue James Clerk Maxwell, este científico escocés que por medio de un lenguaje matemático universal formuló unas ecuaciones que relacionaron la electricidad, el magnetismo y la luz, todo en un solo fenómeno conocido como el electromagnetismo. Albert Einstein sabía muy bien que Maxwell, que sin él la relatividad jamás hubiera podido existir. ¿Qué tal? Me da mucho gusto verte el día de hoy. Bienvenido a este tu canal Electrónica para Pollos, un canal donde hablamos sobre ciencias, tecnologías, eléctrica, electrónica, todo de una forma relajada, de una forma distendida, ya sabes, sin cortes. Donde esos conceptos que muchas veces nos llegan a resultar complicados, difíciles de entender, aquí les bajamos el nivel, los hacemos más digeribles, más entendibles. Nos vamos a lo más importante, nos vamos al Pareto, ese 20% que te va a dar el 80% de los resultados. Y es por eso que el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos sobre la historia de la electricidad. Y hoy vamos a hablar sobre un científico escocés que es considerado uno de los más importantes de la historia. No solo nos aportó grandes cosas en cuanto a la electricidad y el electromagnetismo, sino para la ciencia en general. Te estoy hablando de James Clerk Maxwell. Hoy te voy a explicar qué nos aportó en cuanto a la eléctrica, en cuanto al electromagnetismo, todo de una forma clara, sencilla y muy fácil de entender. Así que presta mucha atención porque comenzamos con el video del día de hoy, Maxwell y sus ecuaciones. Y mira, primero hay que ponernos en contexto. Nos vamos a regresar aproximadamente al año 1861, que fue cuando Maxwell nos proporcionó uno de sus estudios y una de sus investigaciones más importantes. Nos vamos a situar en Edimburgo, Escocia. Y es que en este lugar es donde nace nuestro científico del día de hoy. Maxwell nació en 1831, venía de una familia bastante acomodada, que estaba económicamente bien, y donde sus padres se dieron cuenta que desde niño era un prodigio para las matemáticas, era un genio matemático. De hecho, a la edad de 14 años logró demostrar con matemáticas cómo poder crear círculos y óvalos de una forma exacta, de una forma precisa. Este estudio incluso fue explicado, fue expuesto por su maestro y mentor en la Royal Society de Edimburgo. Y de esta forma él pintaba pues como un gran genio matemático. A muy corta edad perdió a su madre, pero esto no lo detuvo. Esto lo motivó más para seguirse volcando sobre la ciencia, volcándose sobre el electromagnetismo y contó en gran parte con el apoyo de su padre que lo siguió motivando y siguió despertando esa mente curiosa en el pequeño Maxwell. Para el tiempo aproximadamente de 1860, 1861, el electromagnetismo ya tenía unas ciertas bases. Tenemos que Ørsted, Ampère, Faraday, todos estos científicos habían demostrado que existía una relación entre estas dos fuerzas de la naturaleza, entre la electricidad y el magnetismo. Cada uno había hecho sus aportes en cuanto a la ciencia, unos más que otros, pero todo esto se estaba complementando.
Aún así, las piezas del rompecabezas del electromagnetismo estaban bastante dispersas y fue en lo que se puso a trabajar Maxwell. Y es que él tenía una capacidad impresionante para esos fenómenos experimentales que se presentaban constantemente, los podía traducir a un lenguaje matemático bastante elegante. Tal fue el caso de Saturno, ese planeta que tiene unos anillos que lo rodean constantemente y que para ese tiempo no se podía explicar de qué estaban formados esos aros, esos anillos que estaban alrededor de este planeta conocido como Saturno. Muchos creían que era de un material sólido, otros tenían las teorías de que pudieran ser gases, otros incluso de que pudieran estar hechos de algún líquido que estaba alrededor de Saturno. Maxwell demostró que no podían ser sólidos. ¿Por qué? Porque la misma gravedad del planeta los rompería y los desintegraría. Lo mismo pasaría con un líquido. Desintegraría este material, estos aros, en pequeñas partículas. Todo esto lo describió con unas matemáticas, como te digo, elegantes pero bastante complejas. Y llegó a la conclusión de que los aros, los anillos de Saturno, estaban compuestos por numerosas partículas gravitacionales que se movían alrededor de Saturno. Estas partículas era como un enjambre de abejas, de piedras, de polvo, como si fueran pequeñas lunas que fueran formando estos anillos en el planeta de Saturno. Más tarde, las ondas de Voyager enviadas por la NASA confirmarían que Maxwell estaba en lo cierto, que con matemáticas en su momento logró determinar de qué estaban compuestos los anillos de Saturno. Por eso me gustó ponerte esta parte del planeta de Saturno, porque quiero aclarar esto, que Maxwell tenía la capacidad de esos fenómenos físicos, lograrlos traducir en matemáticas tal vez complejas, pero bastante precisas y, como te digo, muy elegantes para su tiempo. Con todo esto en cuenta, Maxwell empezó a agarrar los fenómenos que habían descubierto sus colegas anteriormente. Incluso se inspiró mucho en Michael Faraday, al que muchos juzgaron de loco, y él tuvo fe ciega en los estudios del científico inglés, además de que se apoyó con lo que habían hecho Ørsted, lo que había aportado Ampère, incluso Gauss, y empezó a relacionarlo todo y a crear un cierto lenguaje matemático universal que explicara todos estos fenómenos de la electricidad y del magnetismo en una sola pieza, que lograra comprimirlo todo de una forma estructurada y de una forma entendible que aportara bastante a la ciencia, a la tecnología y de la que otros científicos en un futuro se pudieran apoyar. Con todo esto logró formular 20 ecuaciones que se condensarían en 4 principalmente. Tenemos las ecuaciones de Maxwell aquí. La primera es la ley de Gauss, que nos dice que la carga eléctrica tiene la capacidad de producir campos eléctricos. Sí, en un material conductor por el que pasan un flujo de electrones donde hay una carga eléctrica, se producen campos eléctricos a su alrededor. Eso es lo que nos dice a grandes rasgos la primera ecuación de Maxwell, la ley de Gauss sobre la electricidad. La segunda es la ley de Gauss sobre el magnetismo, que nos dice que no existen monopolos magnéticos. A grandes rasgos, lo que quiere decir es que si tú tienes un imán, pues vamos a tener el polo norte y el polo sur del imán. Si lo partes, no te vas a poder quedar con el polo norte y el polo sur por separado. No, en el imán de este lado se volvió a crear un polo norte y un polo sur. Y en el de este lado se creó un polo norte y un polo sur. Eso es lo que quiere decir que no existen monopolos magnéticos. Siempre va a haber dos polos. Eso es lo que nos dice la segunda ecuación de Maxwell. Vamos por la tercera, la ley de Faraday sobre la inducción. Y nos dice que un campo magnético variable genera
un campo eléctrico. A partir de magnetismo podemos generar electricidad. Cuando tenemos un campo magnético que está variando en el tiempo, se genera junto a él un campo eléctrico. Y la cuarta nos dice que es la ley de Ampère-Maxwell, que dice que una corriente eléctrica cambiante genera un campo magnético. Lo contrario a la anterior, lo contrario a la tercera. Cuando tenemos un campo eléctrico en movimiento constante, se va a generar alrededor de él también un campo magnético. Con este lenguaje matemático estructurado, bastante complejo, para entenderlo a la perfección necesitaríamos un nivel matemático bastante alto. Con esto Maxwell nos demostró que la electricidad y el magnetismo eran dos caras de la misma moneda. Con esto quedó asentado con matemáticas prácticamente, que pertenecían al mismo baile, donde si uno se mueve, el otro también se mueve. Los dos bailan al mismo compás, las bases del electromagnetismo. Pero aquí también hubo algo muy importante, y es que anteriormente la velocidad de la luz ya se había calculado antes. Tenemos un número no exacto, pero la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Maxwell, cuando se puso a trabajar con sus ecuaciones, logró calcular la velocidad de una de estas ondas electromagnéticas que él decía que estaban en movimiento en un campo, y se dio cuenta que una de estas ondas tenía esa misma cifra, 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. Con esto logró demostrar que la luz es una onda electromagnética, pertenece al espectro electromagnético, nada más y nada menos que a la parte de la luz visible. Por medio de todo esto que realizó Maxwell, logró sentar las bases para el avance general de la tecnología. Gracias a esto se comenzaron a hacer estudios sobre las ondas de radio, se pudieron crear las telecomunicaciones como la radio, como la televisión, como el Wi-Fi, todo esto, y demostró también que incluso los rayos del sol, el calor que nos proporciona el sol, las ondas de radio, las ondas que produce la televisión, las microondas, las ondas del Wi-Fi, todas pertenecen a una misma vibración, todas pertenecen al espectro electromagnético, incluso la luz visible, que es la parte que nosotros podemos observar. Todo esto pudo ser explicado gracias a lo que realizó Maxwell en su momento, gracias a que fue tomando las diferentes piezas del rompecabezas que ya nos habían proporcionado Ørsted, Ampère, Gauss, Faraday. Él tomó todos estos experimentos y los tradujo a un lenguaje matemático único y elegante. Tal vez por eso no es tan conocido muchas veces, porque no nos proporcionó un invento, no nos proporcionó un dispositivo, algo tangible. Él nos dio lenguaje matemático, algo necesario para el avance de la ciencia y la tecnología. Por eso es que Maxwell estaba presente en el estudio del científico alemán Albert Einstein, al lado de Michael Faraday, otro genio increíble del que ya hablamos, y al lado del grandioso Isaac Newton. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos la próxima. Hasta luego.